dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Primera de Pedro 4, versos 12 y 13, dice así: Queridos hermanos en Cristo, no se sorprenda si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor por tu promesa, gracias porque estás con nosotros en cada cosa que hacemos. Hoy te quiero pedir que esta palabra pueda llegar a sus corazones, que tú puedas hablar, que sea voz de Dios y no de hombre, y que ellos puedan entender lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros hoy. Oremos este tiempo en tus manos y te damos honra y gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjense que cuando comenzamos a leer esta palabra, dice, queridos hermanos en Cristo. Quiere decir que está dirigida ¿a quién? A la iglesia, a nosotros que somos los hijos de Dios. No dice a todo el mundo. Entonces nosotros como iglesia nos está dando el apóstol Pedro una advertencia, que no te sorprenda cuando afrontes diversos problemas. A veces nosotros pensamos que porque ya estamos en los caminos del Señor, ya nosotros no vamos a tener ningún problema. Y muchas veces hay gente que llega a la iglesia y después termina como desanimándose y yéndose porque piensa que cuando ya llegan a la iglesia los problemas se van a acabar. Pero no es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Entonces, indudablemente, todo lo que estamos en este mundo vamos a tener que pasar por sufrimiento. Nos guste o no, aunque nos hagamos los locos, aunque no, a mí me está yendo bien y yo no creo que eso vaya a suceder en mi vida. La palabra de Dios nos está diciendo que va a llegar momentos. Todos en algún momento de nuestras vidas vamos a pasar por ahí, por esa estación. Estación sufrimiento. Y podemos decir, bueno, pastor, pero usted va hoy a hablar de sufrimiento cuando estamos reuniéndonos. Pero precisamente es lo que yo quiero que tú entiendas. Que cuando estamos pasando por sufrimiento, eso es el preámbulo para poder estar en un nivel de gozo. Porque decía la palabra que debemos sufrir como Cristo sufrió, para que después podemos alegrarnos cuando Él regrese. Entonces, si tú estás pasando hoy un momento difícil, si tú que me sigues por ahí, por la transmisión, estás pasando un momento difícil, tienes que entender que es el preámbulo para poder recibir tu mayor bendición. Y lo podemos ver en esta situación que ha pasado ahora a nivel mundial con esta pandemia. Todos estamos pasando por ahí. Ahí no se libró quizás el que es más rico o el que es cristiano o el que no lo es. Todos pasamos por ahí. Pero la promesa de Dios está que Él cuida de sus hijos. Por eso esta palabra de hoy es directa para ti. Ahora, cuando regresamos a la palabra, Pedro nos enseña que hay dos motivos por los cuales nosotros, los hijos de Dios, vamos a sufrir en este mundo. Lo primero es por parte de los hombres. Porque cuando tú eres creyente, seguramente te van a atacar, seguramente van a ir en tu contra, seguramente van a decir cosas que no son lo que tú realmente eres. Y lo segundo es que vamos a tener que sufrir de parte de Dios. Y nosotros decimos, ¿cómo vamos a sufrir de parte de Dios? Sí, porque precisamente Él necesita darnos la disciplina cuando las cosas no están funcionando bien. Y yo quiero que ustedes quizás que tienen hijos le pregunten a uno de sus hijos si le gusta cuando el papá dice, te portaste mal. Bueno, cuando yo llegue a la casa te voy a llevar al cuarto y te voy a dar 2 corriazos. O te voy a dar 2 varazos. Yo no creo que los muchachos se ponen a pegar brinco y se ponen a gozar. Ellos empiezan a estar en un estado de, me van a disciplinar. Y quizás si estaba muy tranquilo jugando cualquier cosa, hasta que papá no llegue, ellos están inquietos. Y cuando suena esa puerta, ahí comienza el sufrimiento real. Entonces la palabra nos está enseñando de que Dios disciplina a sus hijos, no para que estemos en un estado de sufrir, sino porque Él nos va a llevar a un estado de libertad. Así que hoy quiero que aprendamos cosas que debemos hacer para ver cómo vamos a salir de estos momentos difíciles. Por eso he titulado esta palabra, se sufre pero se goza.
Y cuando muchos la leyeron, ¿cómo que se sufre pero se goza? ¿Cómo podemos sufrir y gozar a la vez? Y de eso es lo que vamos a aprender hoy. Fíjense lo que dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 21. Dice, cuando una mujer embarazada está dando a luz, sufre en ese momento. Pero una vez que nace el bebé, la madre olvida todo el sufrimiento y se alegra porque ha traído un niño al mundo. Muchos de los que están aquí son madres. Y muchos se ven reflejados en esa palabra de Dios. Sufren en ese momento de estar pujando para parir. Muchas insultan al esposo. Muchos le dicen, por culpa tuya. Pero después que ha pasado esa etapa y ya pueden tener a ese bebé en sus brazos, pareciera que ya todo pasó, que ya todo se le olvidó. Tanto así que ustedes ven y vuelven a quedar embarazadas. No es que dicen, no, bueno, como ya tuve que sufrir tanto, ya me quedo con uno. Entonces, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Aunque estemos pasando momentos de sufrimiento, aunque estemos pasando momentos difíciles, que quizás no nos esperaban o no nos esperábamos, Dios hoy te está dando la promesa de que vas a estar bien, de que vas a estar mejor. Tú tienes que creerlo en tu corazón. Yo recuerdo en el año del 86, 1986, estaba el Mundial de Fútbol, México 86. Estaba jugando los cuartos de final. Mi equipo, que toda la vida ha sido Francia, se estaba enfrentando a Brasil, pero a un Brasil que estaba bastante fuerte, uno de los favoritos para ganar el Mundial. Y recuerdo que estábamos ahí en la casa y estaba mi papá, mis hermanas, mis primos. Bueno, había como 20 personas en la casa. 19 iban a Brasil y el único que iba a Francia era yo. Y resulta que comenzando el juego, como al minuto 10 o 11, le hacen un centro a Careca, Careca mete gol, Brasil va ganando 1-0. Y eso era todo el mundo contra mí. Y yo sufriendo, porque yo estaba sufriendo ahí, imagínense, yo solito, yo tenía 12 años. Y todo el mundo pegando brinco y Brasil va a ganar. Y ya casi terminando ese primer tiempo, le hacen un pase a Michel Platini, Platini mete el gol y se empata el juego. Y ahí como que cogí un poquito de respiro y dije, bueno, ya se terminó el primer tiempo, por lo menos vamos 1-1. Resulta que cuando estaba casi terminando el segundo tiempo, hacen un penalti a favor de Brasil. Se puede imaginar, un penalti faltando, qué sé yo, 5 o 8 minutos. Y nada, ya Brasil mete ese gol y Francia quedaba eliminado. Y estos empezaron a celebrar, y sí, me acuerdo que uno de los primos se tiraba plunjón como jugando voleibol, y se daban golpes de pecho y brincaban. Y yo ahí calladito, sufriendo. Resulta que vino, chutó Zico, que era una de las estrellas en esa época, y el portero le paró el penalti. ¡Wow! Yo agarré vida otra vez, empecé a respirar. El juego se fue para tiempo extra y finalmente se definió en penalti. Y el resultado fue que ganó Francia. Eso es lo feliz de este cuento. Entonces, ¿qué le quiero decir yo con todo esto de ese juego? Yo pasé todos los juegos, los 90 minutos, más los 30 minutos del agregado, más los 5 o 10 minutos que puede durar los penaltis, sufriendo. Recuerdo que Michel Platini agarró el balón, le dio un beso y cuando le tocó chutar lo botó por encima de la arquería. Era el mejor futbolista que tenía Francia, una de las grandes estrellas. Eso era un sufrimiento y era una cosa que no terminaba de uno poder estar tranquilo y decir, ya, pues se acabó el juego. Pero finalmente, cuando Francia ganó, bueno, era yo contra los otros 19. Tenían que aguantar todo lo que yo les dijera. Pero ¿qué pasó con eso? Pasaron unos 3 o 4 días, todos sabemos lo que hemos visto en Mundial, que descansan 4 o 5 días y viene el próximo juego. Y era la semifinal contra Alemania. Y otra vez la sufridera, otra vez, pero esa vez sí Francia no ganó. Esa vez Alemania lo eliminó. Pero ¿qué te quiero decir a ti hoy? Va a haber momentos en nuestra vida donde vamos a estar atravesando por cosas que nos van a hacer sentir preocupados, que nos van a hacer sentir como que estamos sufriendo, padeciendo.
Pero cuando termina de pasar esa etapa y llega el momento de la victoria y llega el momento de la bendición, tú te vas a olvidar de todo lo que tú tuviste que pasar. Tú te vas a olvidar de todo lo que tuviste que sufrir. Porque cuando tengas esa bendición en tus manos, tú vas a saber que fue Dios el que permitió que todo eso pasara para tú poder recibir lo que tú tienes ahora en tus manos. Es eso lo que el Señor nos está enseñando hoy. Tú tienes que aprender a vivir confiado. Fíjense, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que estar preparados. La palabra nos dice en 1 de Pedro 4:12, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Entonces fíjense lo que nos dice el apóstol. No se extrañen del fuego de la prueba, como si fuera algo insólito. Como que nosotros ahora decimos, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Señor, ¿por qué está pasando lo otro? Señor, ¿por qué llegó esta pandemia? Si el Señor nos lo está diciendo que vamos a tener que sufrir antes de poder llegar a nuestra bendición. Y fíjense que le dice, no se extrañen. O sea que ya el pueblo se estaba extrañando. No era que el pueblo decía, puede ser que va a pasar algo. O a lo mejor sí, o a lo mejor no. Ya ellos estaban extraños con lo que estaba pasando. O era una situación que los tenía incómodos. Por eso tenemos que estar preparados, porque cuando tú preparas tu corazón para lo que vas a recibir, tu corazón lo resiste. Cuando tú estás preparado de que Dios está al control, por muy difícil que sea la situación, tú vas a poder tener la victoria. Por eso es menos traumático cuando sucede algo que quizás no es agradable en nuestra vida, pero que tú estás preparado, porque ya tienes una mala noticia, porque ya te dijeron algo y tú vas preparando tu corazón y tú te vas enfocando a lo que ya vas a recibir, porque ya tienes una noticia. Es un poco, entre comillas, más fácil que cuando te llega algo de sorpresa. Algo que te derrumbó todo, o algo que te hizo cambiar completamente tu mundo. Algo que tú no estabas esperando. Por eso la palabra nos enseña que tenemos que estar preparados. Porque en este mundo vamos a tener aflicción. Pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a tener que avanzar. Y por eso hoy te quiero hablar de 3 cosas de las cuales tenemos que estar preparados para ser triunfantes en medio del sufrimiento. Lo primero, no te resignes. No debemos resignarnos, sino más bien estar gozosos. Porque cuando nosotros tenemos fe y te dicen algo que quizás tú no te estás esperando, tú lo aceptas y dices, bueno, está bien, si eso fue lo que me dijeron, tú te resignas a algo que te dijeron y quizás tu fe puede mermar. Pero quizás si hay un diagnóstico, te dijeron, no lo vas a lograr, no lo vas a poder, ese trabajo no lo vas a hacer tú, eso no es para ti. Y tú dices, yo tengo un Dios de poder que me lo puede dar, yo tengo un Dios de poder que está por encima de este diagnóstico médico, yo tengo un Dios de poder que me va a libertar. Y no acepto lo que me han dicho, no te resignas a esa situación, tú vas a poder comenzar a tener éxito. Fíjense lo que dice 1 de Pedro 4:13. Al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. ¿Cómo sufrió nuestro Señor? Él sufrió humillaciones, injusticia, ataques, hasta que murió, resucitó. Hoy está la diestra de Dios Padre, pero ese sacrificio nos da el derecho y nos da la posición de que vamos a estar gozando una vida eterna en el cielo con nuestro Padre. Amén. Tuvo que sufrir, no fue nada fácil, pero Él siguió hacia la meta, la cumplió, y hoy tú y yo podemos tener vida eterna por eso. Por eso es que dice la palabra que cada vez que tú sufres como un discípulo de Cristo, hay algo especial en ti. Dios está hablando hoy a la iglesia y Dios tiene una gracia especial que solamente se le da a sus hijos. No es para todo el mundo. Por eso no debemos resignarnos. Debemos seguir avanzando, debemos seguir teniendo fe. Una de las cosas más peligrosas que un pueblo puede hacer ante una situación de tiranía es resignarse. Porque comienzan a decir, bueno, yo me conformo con lo que me den.
Si son dos, son dos. Si son tres, son tres. Si tengo que hacer esta cola, la hago. Y comienza uno como a resignarse. Pero cuando el Señor te está diciendo que Él te va a dar bendiciones, que aunque a tu lado caigan 1000, a ti no llegará, entonces tú vas a poder entender, hay algo especial que Dios hace con sus hijos. Esto era lo que le pasaba al pueblo de Israel cuando estaba siendo esclavo en Egipto. ¿Qué pasaba ahí? Ellos estaban acostumbrados al trabajo, a la esclavitud, pero sabían que tenían su plato de comida ahí, y con eso ellos eran felices, conformes, estaban resignados a eso. Cuando sale Moisés y comienza a libertarlos, y comienzan a caminar por el desierto, y comenzó el Señor a enviar maná, y medio se vieron que la cosa estaba medio difícil, ¿qué fue lo primero que dijeron? Allá estábamos mejor. Allá queremos regresar. Entonces Dios está en el proceso de la libertad, pero ellos están pensando en el pasado. Muchas veces el Señor nos hace pasar por cosas y estamos nosotros en el proceso de llegar a una tierra prometida, pero queremos estar enfocados en lo que teníamos antes. Esto que yo tenía antes, o esto que yo hacía antes. Y el Señor te está reventando o te está quitando eso que tenías antes porque quiere que tengas un mejor futuro. Amén. Y tú sigues empeñado en lo que tenías antes. Tenemos que avanzar. Hay muchas personas que durante esta cuarentena, viéndose obligados a estar en la casa, oraban, leían la Biblia, veían 5, 6, 7 prédicas al día, adoración, y todo lo que salía de su boca eran las cosas de Dios. Pero de repente comienza como a normalizarse la cosa, y ya la gente puede salir, y ya la gente puede trabajar, y ya los fines de semana puede estar en un parque, o puedes ir a la playa ahora, cosa que no se podía hacer. Entonces ahora comienzan a faltar a las cosas que antes hacían cuando estaban en la cuarentena. Es lo mismo que hacía el pueblo de Israel. En el momento que estaba en la desesperación, en el terror, en el miedo, Señor, te busco, oro, pero como ya la cosa está bajando un poco, ahora como que ya vamos a empezar a nuestra rutina otra vez. El Señor cuando me dé tiempo, el Señor cuando no esté cansado. Tenía mucho tiempo que no iba para la playa, entonces ahora tenemos que ir para la playa. Y Dios lo va a entender porque tuvimos 2 meses encerrados en nuestras casas. Y queremos regresar a lo que éramos antes. Cuando Dios nos estaba dando la oportunidad de oro de que en este tiempo comenzáramos a tener una relación con Él que quizás estaba quebrada, que quizás por mucho tiempo no la habíamos disfrutado. Y hoy Dios nos está dando esa oportunidad. Por eso llegamos al segundo punto. No lo tomes a la ligera. Le voy a leer Primera de Pedro, capítulo 4, versos 15 y 16, y después le leo el 19. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por ser asesino, ladrón o bandido, ni por meterse en asuntos ajenos. Si alguno sufre por ser cristiano, no debe sentir vergüenza, sino darle gracias a Dios por ser cristiano. Por eso, los que sufren, porque Dios así lo quiere, deben seguir haciendo el bien y dejar que Dios los cuide, pues Él es su creador y cumple lo que promete. Entonces, qué increíble lo que dice la palabra de Dios. O sea que si vas a sufrir, vas a sufrir. Pero una cosa diferente es que sufras porque estás haciendo las cosas para agradar a Dios. Y que sigas haciendo las cosas correctas. Y que por las maldades de este mundo quizás llegue el ataque, pero que Dios pueda levantarte y pueda permitirte pasar por ese proceso para llegar a la bendición. Eso es algo totalmente diferente a tener que sufrir por estar cometiendo pecados y estar cometiendo errores y estar viviendo como la gente del mundo. Por eso decía que no sufras por asesino, ladrón o bandido, ni por meterte en asuntos ajenos. Entonces no puedes estar sufriendo porque estás haciendo las cosas incorrectas. Si vas a sufrir, es mejor que sufras porque estás haciendo las cosas para agradar a Dios y porque Él necesita meterte a ti por un proceso. Ahora yo quiero hablar algo muy claro hoy. No es que vamos a poner que Dios es el malo de la película, de que Dios quiere que tú sufras para Él poder bendecirte. Ese no es el plan de Dios. Ese es el plan que nosotros necesitamos que Dios ejecute porque sabe que nosotros por nuestra propia fuerza no nos da la gana
de meternos a hacer lo que agrada a Dios. Entonces Él dice, como tú no lo estás haciendo, entonces necesito que seas procesado para que puedas entender lo que yo te voy a dar. Porque Dios es amor. Él no quiere que nosotros suframos. Él envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y después que el Señor pasó ese sacrificio en la cruz y murió y sufrió, no es para que ahora nosotros estemos viviendo en sufrimiento. Pero lamentablemente entramos en ese nivel porque comenzamos a hacer las cosas como nos da la gana, como nosotros pensamos, como creemos que es. Y Dios sabe que es lo mejor para ti. Él quiere bendecirte. Muchas veces nosotros como padres tenemos que decirle que no a algo que nuestros hijos quieren. Quizás ahorita ya están más grandes, pero cuando estaban chiquitos y ponían esos ojos así, que se le iban a salir las lágrimas, uno por dentro estaba así, sí se lo voy a dar, sí se lo voy a dar, sí se lo voy a dar. Y lo convencían a uno. Es que tú no, hombre, pero bueno, está bien, pues esta vez sí te la voy a dar, pero para la próxima no. Porque nosotros como padres no queremos que nuestros hijos sufran. Queremos que ellos sean felices, que ellos puedan tener lo que quieran, pero nos toca decirles que no. En oportunidades uno como padre tiene que decir, eso no va, eso no conviene. Y hay algunos padres que se sienten y conversan con sus hijos y le dan explicaciones. Hay otros que le dicen no, porque no me da la gana y no. Pero explícame. No te voy a explicar. A mí no me explicaban. Yo recuerdo una vez que estábamos en Margarita y mi hermana se iba para un campamento, Rancho Grande, en Maracay, y yo quería ir y mi papá me dijo que no. ¿Y por qué? Porque no. Pero no vas y no vas. Y hasta solo le doy una explicación porque yo no fui. Pero no fui. Así muchas veces hace el Señor. El Señor no necesita darnos explicaciones a nosotros. El Señor solamente te puede decir que te ama para que tú estés bien. Y va a hacer lo posible para que tú estés bien. Y si tiene que quitarte cosas, te las va a tener que quitar. Hasta que tú entiendas que lo que Él quiere hacer es porque quiere verte mejor, porque quiere verte en bendición. Por eso es mejor sufrir si estamos haciendo las cosas para agradar a Dios. Dios le dice a su pueblo cuando estaba libertándolo en el desierto y quería llevarlo a la tierra prometida. Esto lo vemos en Hebreos 4, 6, 7. Dice, sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Dios estaba libertando a su pueblo y Él quería que ese pueblo entrara en el reposo de Dios. O sea, Dios no los sacó de Egipto para decir, van a estar en el desierto sufriendo y que se mueran toditos. El plan de Dios era que pudieran llegar a la tierra prometida y poder tener el reposo que Dios le estaba prometiendo. Pero su corazón endurecido y de desobediencia no permitió de que ellos pudieran ver la tierra prometida. Entonces por eso a veces el Señor nos hace pasar por cosas. Y por eso tú tienes que entender que tú tienes la oportunidad de entrar en el gozo del Señor y no permanecer en el sufrimiento. Porque Él te ha prometido que tú vas a tener algo mejor. Pero tú necesitas pasar por ahí. Hoy Dios te está llamando. No hay ningún trabajo, no hay ninguna posición, ni amigos, ni fiesta. Nada de estas cosas te va a hacer entrar en el verdadero gozo, que es el gozo del Señor. Pero como lo hemos dicho en otras prédicas, cada vez que toca escoger algo entre Dios y algo, siempre Dios sale perdiendo. Llegó una familia de visita a la casa. Bueno, hoy no podemos ir a la iglesia porque llegó la familia. No, ustedes son bienvenidos, aquí está su desayuno, vamos a desayunar juntos, vamos para la iglesia. Los invitan para la iglesia. Si la familia no quiere ir, bueno, ustedes me esperan aquí, yo voy para la iglesia y después que vengamos de la iglesia vamos al centro comercial o vamos a la playa o lo que ustedes quieran. No, pero no, señor. Pastor, hoy no vamos para la iglesia porque nos llegó visita. Si hay un juego, siempre Dios sale perdiendo. Si hay un problema entre el esposo y la esposa, entonces no vamos a la iglesia porque hoy pelearon.
¿Y por qué no dejas de ir el lunes para el trabajo? Ajá, ahí no, ¿verdad? Porque ahí sí tienen que pagar una renta y hay que pagar la luz y no, ahí no, pues así sea bravo y con mi cara de perro yo voy para el trabajo. Mire jefe, no me hable hoy que yo hoy estoy bravo. Algunos, porque algunos salen bravos de su casa, pero cuando están en el trabajo tienen una sonrisa de oreja a oreja. Pero cuando es de Dios, entonces Dios sí sale perdiendo. Dios quería que su pueblo entrara en ese gozo y pudiera disfrutar la bendición que le tenía preparada. Entonces eso tiene que ser reflexión para nosotros, porque la obediencia es doblegar lo que tú piensas o quieres hacer y someterlo a los pensamientos de Dios. Eso es obediencia. No es como yo pienso o como yo creo, es lo que dice la palabra de Dios. Debemos entrar en ese nivel. ¿Y cómo sabemos lo que Dios nos quiere decir? Tenemos que leer su palabra. Tenemos que escuchar lo que Él tiene que decirnos. La palabra de Dios es para todos, pero los beneficios los van a recibir aquellos que la leen y la ponen en práctica. Porque tú te puedes saber la Biblia de Génesis, Apocalipsis, pero si tú no la pones en práctica, nunca vas a poder ver lo que Dios tiene para ti. Ahí Él habla, ahí están sus promesas. Es para todo el mundo, pero solamente los que la obedezcan van a poder recibir la bendición. Le voy a dar un ejemplo muy práctico. Recuerdo que en una oportunidad ya yo había salido de jugar béisbol. Y era el siguiente año. Y estaba yo sentado con mis hijos viendo un juego. Estaba jugando un juego importante, La Guaira, contra los Tigres de Aragua, creo que era. No recuerdo con quién era el juego, pero yo sé que La Guaira necesitaba ganar ese juego para avanzar a los playoffs. Y comienza el juego y dan un batazo y al shortstop se le fue la pelota y al otro hizo un error y se poncharon. Y en un momentico ya La Guaira estaba perdiendo 2 o 3 carreras a 0. En eso una jugada cerrada y sale el manager y sale a discutir con el umpire y empezaron a discutir. El manager era Carlos Subero, hermano en Cristo, y empezó a discutir y lo botan del juego. Y habían 2 comentaristas, uno que había jugado Grandes Ligas y otro que se sabía todas las estadísticas y sabía todos los numeritos por el internet, o quizás porque había estudiado y estaba preparado, pero nunca se había puesto un uniforme, nunca había estado en el terreno. Y antes de que ellos dijeran su comentario, yo le dije a mis hijos, el manager salió porque vio que el equipo estaba como medio dormido. Y él salió a pelear con el umpire, a ver si con esa discusión y quitándose la gorra y ese furor, ese dogado se enciende y cambiaba el ambiente y el equipo comenzaba a ganar. Y en eso el comentarista dice, el que había estudiado, el que se sabía las estadísticas, pero nunca había estado en un terreno, dice, ¿qué manager tan irresponsable? ¿Cómo se va a dejar votar en otra situación con un juego tan importante? Eso no le hace bien al equipo. Y en eso sale el otro, que había jugado Grandes Ligas, y dice, no, pero yo estoy en desacuerdo con tu comentario. Porque yo creo que él salió porque quería ver que el equipo estaba medio dormido y quería encender ese dogado. Y quería que el equipo cambiara el ambiente y reaccionara. Y los 2 hijos míos se me quedaron viendo así como que tiene este juego grabado, que dijo lo mismo que dijo el otro. Y yo le dije, ¿te das cuenta? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que este que jugó Grandes Ligas estuvo en un terreno y sabe lo que ahí se vive, lo que tú sientes. El otro puede haber estudiado y puede estar preparado, pero nunca se puso un uniforme para jugar profesional. Entonces solamente aquel que estaba ahí metido va a poder tener la experiencia del sentimiento de lo que es estar ahí en un juego importante. Entonces igualmente pasa con la palabra de Dios. La Biblia está ahí y muchos escuchamos un predicador, un pastor, ponemos un video, pero tenemos que tener nuestro tiempo de intimidad y de leer la palabra de Dios para ver qué es lo que nos va a decir. Eso es lo que va a marcar la diferencia en nuestra vida. Y por eso llegamos a este tercer y último punto. Tenemos que darle más importancia a lo eterno que lo temporal. Y esto es demasiado importante.
Porque cuando tú aprendes a darle más importancia a lo eterno, tu vida va a cambiar el rumbo hacia donde tú vas a avanzar. Fíjense lo que dice Mateo 24, 37 al 39. Dice: la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Entonces fíjense lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que estar preparados porque va a ser como en los días de Moisés. Y si tú estás entendiendo los tiempos espiritualmente, tú tienes que saber que nos estamos acercando a un fin del mundo, que la venida del Señor está cerca. Entonces hay muchos que les gusta una prédica que diga: te va a ir bien, vas a ser bendecido, todo quedará atrás, tu bendición está delante. Nos encanta ese tipo de prédica de ánimo que sube nuestra fe. Pero cuando comenzamos a predicar de que tienes que estar preparado para la venida del Señor, muchos no la encuentran tan atractivo, porque quizás hasta le da miedo, cuando esa es la mayor bendición, cuando el Señor venga a buscarlo. Entonces la pregunta es: ¿cuántos de nosotros estamos preparando nuestra tierra para que el Señor venga a buscarnos? ¿Cuántos de nosotros estamos sembrando en lo eterno? Te paras todos los días preocupado por lo temporal. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar las cuentas? Y esa es tu preocupación. Pero no te estás preparando para lo eterno. No dices: me tengo que parar más temprano y tengo que buscar de Dios y tengo que ver qué es lo que tengo que hacer. Pero yo tengo que estar preparado para que cuando el Señor venga, yo me vaya con Él. Y peor aún, porque quizás nosotros estamos preparados, pero ni siquiera le somos capaces de hablarle a alguien en el trabajo, amigos. Salimos con amigos y somos felices, hacemos parrillas, compartimos, pero cada quien es lo suyo. Yo ahí no hablo de Dios porque mejor no me vayan a señalar. Y son las oportunidades que Dios nos está dando para que esa gente tenga vida eterna. Entonces, ¿por qué dice que la venida del Señor será como en los tiempos de Noé? Porque Noé estaba preparando el arca y todavía nadie conocía la lluvia. Entonces Noé salía a decirle: el mundo se va a acabar, tiene que montarse en esta barca. Y la gente decía: pero Noé, tú eres loco, pero si aquí nunca ha llovido, ¿cómo va a haber un diluvio que va a tapar esto? No, nosotros estamos aquí en fiesta y nos casamos y entregamos a nuestros hijos para que se casen y aquí todo el mundo es feliz. Y Noé salía y le decía: tienen que prepararse. Y nadie le hacía caso. Una de las cosas que a veces a mí me preocupa como pastor es cuando yo escucho las excusas que le dan a uno, tan ligeras. ¿Por qué faltaste a la iglesia? Ay, no, porque estaba cansado del trabajo. Entonces, si eso es lo que ocupa a Dios en tu corazón, ¿cómo Dios va a tener que salir a defenderte a ti? ¿Cómo Dios te va a dar la bendición si no lo tienes de primero? Porque de eso se trata la vida cristiana, de sacrificio. Jesucristo tuvo que pasar un sacrificio para que tú y yo podamos tener vida eterna. No fue un jamón. Entonces nosotros tenemos que comenzar a prepararnos a lo eterno. Porque el Señor va a venir. Y yo creo que va a venir y viene pronto. Amén. Así que comienza a prepararte para eso. En estos días le decía a alguien en el trabajo que estaba malhumorado y diciendo malas palabras. Le decía: ¿por qué tú dejas que esto te robe la paz? Si esto mañana no va a estar aquí. Lo importante es lo que vas a tener eternamente. Y ahí pude hablarle de lo que es el amor de Dios. Ahora, ya cada quien tomará su decisión
Así fue Noé. Noé salió y el que tomó la decisión, que no fue ninguno, porque solamente su familia se salvó, son los que van a poder tener una vida eterna. Pero yo te doy una reflexión: si tú amas tanto a esos amigos y amas tanto a la familia, tiene que dolerte de que no vayan a poder estar en una vida eterna. Son buenos para estar en compartir, pero tú te vas a ir para el cielo, y ellos ¿dónde van a estar? Entonces tenemos que prepararnos para eso. Quizás hoy tú estás pasando cosas difíciles en tu vida. Y quizás hasta has perdido el ánimo de hablarle a alguien de Dios, porque quizás tu vida es un fracaso, o porque tu vida no estás pudiendo ver en tu matrimonio, en tu familia, el amor de Dios. Entonces dice: ¿cómo le voy a hablar a otro cuando yo soy el primer desastroso? Pero es que tú no le vas a hablar de ti, tú le vas a hablar del amor de Dios. Ninguno de nosotros murió en una cruz, fue Jesucristo. Y así como te rescató a ti, y como le dio la oportunidad de tener una nueva vida, una nueva familia, quiere hacerlo con todos. Así que tenemos que insistir. ¿Sabe cómo le decía a Noé? El loco. A él lo llamaban el loco. Tú estás loco. Si tus amigos o tu familia hoy no te dicen que tú estás loco, entonces quizás tú no estás haciendo lo que estás haciendo en el reino de Dios. Porque mucha gente dice: todo lo tienes que meter como si todo es de Cristo, todo es iglesia, todo es Dios. ¿Sí es así? Amén. ¿Cómo vas a hacer? Es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a hablar del amor de Dios. ¿Y sabes cómo nosotros hablamos fácilmente del amor de Dios? Cuando nosotros nos llenamos de Él. Cuando eso te sale, más bien necesitas decirle: sí, cállate un ratico, dale un chance a otro. Ustedes no ven que esas personas que saben algo de un tema, de repente están en una reunión y tú lo ves así calladito, que no hablan, pero lo que le toca en el tema que ellos saben, bueno, hay que pisarle un pie para que se caiga un ratito. Entonces, cuando tú te llenas de lo de Dios, tú vas a querer que los otros tengan lo mismo, porque tú sabes lo que se siente estar pegado de Dios. Tú sabes lo que es tener problemas y que Dios salga a tu favor. Amén. Tú sabes lo que es tener esperanza, lo que es tener fe. Entonces tenemos que comenzar a hacer eso. Y finalmente, el Señor detuvo nuestras vidas por estos 2 meses. Tuvimos que estar haciendo cosas que por muchos años no hacíamos. Y así como cuando tú estás en un juego de básquet, que el técnico ve que estás perdiendo y necesita pedir un timeout para arreglar otra vez la defensa, la ofensiva, lo que esté saliendo mal. Fue lo que Dios hizo. Dios pidió un timeout para que tú y yo pudiésemos reflexionar en lo que no estamos haciendo bien y comenzar a avanzar hacia lo que Él quiere. Entonces se va a acabar este tiempo de cuarentena. Dentro de poco ya todos estaremos en normalidad, entre comillas, saliendo a las calles. Entonces habrá valido la pena que todo este tiempo que teníamos tiempo de sobra para crecer espiritualmente nos pase por encima y comencemos una nueva etapa, un nuevo normal, pero nosotros siendo los mismos. No puede ser así. Por eso, ¿qué vas a hacer tú con lo que Dios ha puesto en tu mano? Es tiempo de que comencemos a creer que si estamos pasando momentos difíciles y volteamos nuestra mirada al Señor, Él va a ser fiel y justo para llevarnos hasta nuestra mayor bendición. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por cada persona que lo ha recibido aquí en nuestra iglesia, los que lo recibieron por el Instagram, por el YouTube. Hoy te quiero pedir, Señor, que esta palabra no torne atrás vacía. Que podamos entender los tiempos que estamos viviendo. Que aunque quizás estamos pasando momentos difíciles como nación, como personas, como familia, como iglesia, tú, Señor, no nos has abandonado. Tú, Señor, no nos has dejado solos. Sabemos que tú quieres llevarnos hacia esa tierra prometida, quieres llevarnos a un nivel de bendición. Por eso hoy, Señor, nos humillamos delante de ti. Si te hemos fallado, si hemos vivido una vida de cristiano light, de solamente ir los domingos o a veces ni siquiera ir a la iglesia.
Te pedimos perdón, Señor, y queremos comenzar a tener una relación íntima contigo, de leer la palabra todos los días, de orar, de adorarte, porque tú tienes que ser el centro de nuestras vidas. Hoy dedico este tiempo y cada palabra, Señor, que hoy se ha soltado de mi boca, que ha venido de ti, pueda hacerse una verdad en la vida de cada una de las personas que hoy la han escuchado. Gracias, Señor. Te damos infinitas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me lo continúe bendiciendo. Nos vemos la próxima semana.